Mi nombre es Talita Rodríguez y hoy continuaremos con otra entrevista. Y para eso hablaremos con Ricardo Raineri, Solutions Engineer Access and Fiber, y Everton Souza, Solutions Engineer Wireless and 5G de Viavi. El tema de hoy es 5G, la nueva normalidad y cómo ha estado funcionando Viavi. Ricardo y Everton, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Talita. Es un placer grande estar acá con ustedes, con mi amigo Everton, compartiendo una vez más mucha experiencia y es una conversa que me encanta mucho hacerla, ¿no? Gracias, Talita. Gracias, Ricardo, por compartir este painel. Sí. Empezando las preguntas. ¿Cuáles son los desafíos que la pandemia ha traído a los operadores de redes móviles y banda ancha? Sí, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Creo que podemos resumir tanto los operadores de banda ancha como los operadores móviles en términos de los retos que la pandemia nos trae hoy. Son básicamente un aumento muy rápido y muy significativo de la cantidad de información que ellos están teniendo que manejar hoy, porque las condiciones actuales, lo que es el nuevo normal hoy, son el trabajo remoto, el home office. Hoy es una realidad que todas las empresas ya están muy condensadas y aplicando con todas sus funciones que no sean esenciales de producción. Casi la gran mayoría de la gente está trabajando desde sus hogares. Y esto se requiere una expansión de utilización de la red muy grande. Entonces hemos visto tráficos de clientes nuestros subir alrededor de 50-70% en un espacio de 2-3 meses. Entonces, pero al otro lado, es más difícil para los operadores convertir este aumento de tráfico en revenue, porque la gente no está pagando más por el servicio, pero la cantidad de servicios sí está aumentando, ¿no es cierto, Everton? Esto es que hemos visto. Entonces, ¿cómo el gran reto es manejar este aumento de tráfico que requiere un consumo de los equipos de red muy grande, pero al mismo tiempo administrar los costos de eso? También que es el lado que yo trabajo más acá en Viavi, la parte de infraestructura de fibra óptica está siendo utilizada y se requiere una expansión para poder soportar este aumento de tráfico de banda ancha, ¿no? Sí, ¿y cuál es el papel de la fibra óptica en la adopción del 5G y el nuevo normal después de la pandemia? Bueno, creo que la fibra óptica ya es hoy muy importante porque es el core de cualquier red de telecomunicaciones, especialmente de las redes móviles, pero con este nuevo normal y con el 5G, la fibra óptica es esencial, porque todo el tráfico de la red 5G depende de redes de fibra óptica muy robustas y que tienen una gran capacidad de tráfico de datos. Esto porque nosotros cuando pensamos en redes móviles solamente vemos nuestro teléfono y la antena de telecomunicaciones, pero esto es solamente una pequeña parte de todo el ecosistema. Yo puedo decir que 2/3 de la red pasa por fibra óptica de una red 5G, porque para la información salir de nuestros móviles para llegar a la red y comunicarse con otros aparatos, va a pasar por las fibras del backhaul, va a pasar por todos los centros de datos, va a pasar por fibras que van de provincias distintas, y todo esto es bajo fibra óptica. Y para soportar las exigencias, o sea, la demanda de información de la red 5G, la red de fibra óptica tiene que soportar un ancho de banda muy grande. Y para esto,
lo que vemos es que las redes actuales de fibra óptica van a tener que aumentar su capilaridad de una manera muy fuerte y también hacer un upgrade de la capacidad de las redes, porque con las redes actuales va a ser difícil de soportar toda la infraestructura que se requiere el 5G. Un ejemplo, las redes tienen que evolucionar muchas veces de 1 giga a 10 giga para soportar el front haul de un 5G. Las redes tienen que tener lo que llamamos ultra low latency, que es una red que tiene una latencia muy baja, porque las aplicaciones del 5G requieren conectividad casi en tiempo real. Y las redes de fibra óptica y sus servicios que van por arriba de ellas tienen que ser cada vez más confiables y soportar cada vez más un ancho de banda que hoy pocas redes tienen. ¿No es cierto, Everton? ¿Qué has, en tu lado de RF, qué has visto en términos del 5G para la parte de fibra? Sí, sin duda, Ricardo, la red de fibra, sin duda, es extremadamente importante para la red 5G, para la parte de confiabilidad y también de capacidad. Todo eso, el despliegue masivo de 5G pasa por la capilaridad y por la capacidad de la red de fibra de un proveedor de servicio. Sin duda, está totalmente de acuerdo. Incluso nosotros vemos que las personas que trabajan con las redes de RF hoy ya tienen que se capacitar para trabajar con las redes de fibra óptica, porque muchas veces las informaciones de RF pasan por la fibra y es necesario evaluarla desde la fibra y no desde la parte inalámbrica. Por eso que cada vez más uno de los retos de los proveedores de servicio es el tema de capacitación de sus equipos de trabajo y de la gente que maneja las dos tecnologías, y cada vez más será necesario conocer de fibra para trabajar en el mundo de RF. ¿Okay? Esto es un reto hoy también muy importante. Sí, exacto, con el cambio de las topologías de red, ¿no? Como de CIRWAN, que tiene un rostro de BBU y sale fibra hasta la RRH, la topología de FTTA, de Fiber to the Antenna también, que el elemento de red está dividido en dos partes, la BBU abajo y sale la fibra hasta la RRH que está arriba. Sin duda, hoy los técnicos de terreno tienen que conocer de RF y de fibra también. Sí, bueno, y acerca del 5G, ¿cuál es el escenario en Latam? ¿Tendremos despliegue masivo en 2021? Sí, 5G se ha convertido en una realidad en América Latina con los lanzamientos en Brasil, Colombia, Puerto Rico, México y Uruguay. Y ahora con la divulgación de espectro ya está en el camino en Chile, esperado para también en 2021 para Brasil y con potencial en Colombia y República Dominicana, ¿no? La disponibilidad de espectro y la asignación de las bandas de frecuencia que se utilizarán para 5G varían de un país para otro, ¿no? Es evidente que existe una concentración de activación de utilização para 5G, né, de ativação relacionadas com espectros em bandas como AWS, a banda 7, 2600, 700, a banda 28, não? E também passando aí para 3.5 MHz. E falando de ondas milimétricas, estamos falando de 26 GB e 28. Não? Alguns operadores em Latam estão ativando o famoso 5G DSS, né, 5G Dynamic Spectrum Share, né? A tecnologia permite que um operador, né, LTE existente opere 5G New Radio e LTE simultaneamente, né, com uma simples atualização de software, ok? A adopção de 5G DSS é importante para criar uma transição mais rápida entre as gerações de rede, né? Nunca en la historia de las tecnologías hay convivido en las mismas bandas. Esto es algo nuevo, ¿no? Probablemente la activación masiva de 5G en Latam
empezará em lançamentos de rede e dispositivos 5G, se somente la operação de que chamamos de Now Standalone, lo que significa que as redes de 5G contarão com a ajuda da infraestrutura existente de 4G, proporcionando serviços de banda ancho móvel mejorada, né, para proporcionar uma maior ancho de banda de dados e conectividade confiável, ¿no? Para os provedores de serviços que buscam brindar, principalmente conectividade de alta velocidade, a los consumidores que já têm dispositivos habilitados para 5G, o modo de NSA, de non-standalone, tem mais sentido, já que les permite aproveitar seus ativos de rede existente em lugar de implementar uma nova rede de 5G end-to-end, né, do new Core 5G. Em um segundo momento, temos também o display que chamamos aí, que está estandarizado por 3GPP de standalone, uma rede nova com novo 5G New Core, não? Para aqueles que desejam oferecer novos serviços como a indústria 4.0, o modo de standalone de 5G New Rate está melhor alinhado para admitir os novos casos e também desbloquear o poder da tecnologia móvel da próxima geração. A versão de standalone, que não depende de LTE, permite um operador abordar comunicações massivas de máquina a máquina, né? Machine to machine, e serviços também relacionados, como falou Ricardo, de baixa latência e ultra confiabilidade, não? Também proporciona funcionalidade de network slice, né? Do corte da rede, não? Alguns provedores de serviço han decidido passar diretamente de 5G New Rate standalone, o modo standalone de despliegue, né? Especialmente aqueles que se dirigem às novas verticais que desejam aproveitar novos casos de 5G que requerem a latência ultra baixa e a computação de edge, né, de borda, não? 5G New Rate standalone permitirá que os verticales, as verticales industriais se beneficiem das ventajas del rendimiento que afirman los exponentes de 5G, ¿no? Sí, bueno, ¿y cuáles son los retos para un despliegue masivo y eficiente para un ciclo de vida sostenible de la red 5G en el mercado LATAM? Sí, algunos de los principales retos, desafíos del 5G se pueden resumir en nuevas tecnologías complejas, como estamos hablando de ondas milimétricas, hablando de rango de frequência de 28 GB, 26 GB. A rede óptica passiva de próxima geração, aí estamos falando de X-Repon, N-Repon, sistema de antena adaptável com massivo MIMO, algo deste tipo, não? Divisões funcionais para o front haul, sim? Estrutura de trama otimizada para baixa latência, não? Este conceito de fatiamento de la rede, de network slice, e também toda a parte de virtualização e corte da rede, não? Também a atualização da infraestrutura de suporte e também de fibra, como falou Ricardo, que o 5G depende demasiadamente da rede de fibra, não? Da capilaridade da rede de fibra e da capacidade. Uma escala também de magnitude de atualização quando estamos falando de rango de frequência alto, estamos falando de baixa propagação. Então, se vai incrementar demasiadamente o número de antenas, de small cells, não? A gestão também de múltiplas tecnologias, de Radio Access Network, a RAN, e também a falta de formação para gestionar fluxos de trabalho complexos, não? E, por último, a parte de la gestão do CAPEX e OPEX do operador, não? A qualidade do serviço oferecido por qualquer rede depende de certas ações que tomem durante cada etapa do ciclo de vida da rede, não? Desde o ponto de desenho da rede até a fase
desmantelamento da rede, não? Geralmente, os operadores de rede se esforçam constantemente para garantizar que suas versões de CAPEX e OPEX brindem o melhor retorno da inversão, não? Vale a pena tomar-se também um pouco de tempo para compreender as diferentes etapas de um ciclo de vida de uma rede, não? Passando aí por a planificação, a instalação, e também puesta de serviço da rede, a aceitação e, por último, o mantenimento da rede, não? Ações necessárias para assegurar que a rede esteja oferecendo a melhor qualidade de serviço possíveis é muito necessária. Como? Um exemplo, não? A planificação. A planificação meticulosa é fundamental para proporcionar uma rede inalábica de alta qualidade, não? A identificação de áreas clave de cobertura, requisitos de capacidade, nível de aplicação, ajuda dos provedores de serviços a encontrar uma solução, a arquitetura adequada para suas redes, não? Como os componentes da rede e a infraestrutura devem ser desenhar-se para permitir o crescimento futuro da rede, cumprir com acordos de nível de serviços, como os SLAs, e os indicadores também claves de rendimentos, como KPIs desejados, não? A parte de instalação e puesta em marcha, não? A fase de implementação. Podemos falar também que quando se instalam os componentes das redes de provedores de serviços e seus provedores e contratistas, fazem grande esforço para garantir que todas as interfaces físicas, como a parte de fibra, legado de la rede de par metálico e também as conexões RF, se prueben e validam adequadamente antes de los equipos de puesto em serviço podem validar o processamento de chamadas, validação de serviço, não? Se isto não se hace, o tempo de comercialização, o time to market, pode ser excessivo e pode haver uma perda de ingressos por gastos operativos significativos de OPEX no futuro, não? Hablando um pouquinho de aceitação, não? Independente de se toda a rede se lança a la vez ou em clusters parciais, né? É obrigatório provar a integração e a aceitação antes de implementar o tráfego comercial. Isto é demasiadamente importante, não? E é essencial também validar como os KPIs, como rendimento, de caída de conexões, falhas de acesso, transferência, etc. Em o caso de uma atualização nova de tecnologia, também de requisito, os critérios de aceitação não se cumprem, novamente, os serviços comerciais e a linha superior de ingresso se verão afetados negativamente, não? E por último, falando do mantenimento, né? Depois da fase de aceitação, deve-se aislar-se e reparar-se rapidamente, né? De lo contrário, a qualidade do serviço da rede se verá afetada, lo que resultará a perda de clientes, não? E a quantidade de serviço também depende, em realidade, do rigor da prova e a medição durante todo o ciclo de vida de uma rede. Solo me gustaría complementar en este caso la importancia del cuidado con la red óptica, que va a ser fundamental para soportar el 5G, porque si miramos las redes 3G, 4G, cuando una fibra alimenta unas pocas radiobases, en el 5G una sola fibra tiene la capacidad de alimentar cientos de radiobases por cuenta de la densidad de las conexiones que se requieren en el caso, por ejemplo, cuando se utiliza una tecnología que se está utilizando con el 5G de fibra que se llama MPO, donde un único cable de fibra lleva 12 fibras ópticas dentro del mismo cable. Y dentro de un cable más grande hay cientos de cables con 12 fibras, y un único cable de esto alimenta cientos de
radiobases, ese ejemplo, se rompe un cable de este en la calle. ¿Qué pasa? Se va a afectar un montón de personas y la calidad de servicio, como comenta Everton, se va a caer. Por eso es que los cuidados con la tecnología de 5G van juntos entre la parte de RF, pero también con la parte de fibra. Y normalmente se olvida un poco de la calidad de la fibra, pero ahora cada vez más es importante tener atención con el tema de fibra junto con el tema de RF, porque van a caminar juntos y cada vez más alineados en términos de cuidados y buenas prácticas. Sí, sí, perfecto. Y finalmente, debido a la complejidad de la red 5G, la automación de la fuerza de trabajo y el tracking de los procesos y monitoreo de la red es imprescindible. ¿Cómo Viave puede soportar a los operadores y sus socios con estos procesos? Sí, generalmente en LATAM las actualizaciones de red son administradas por prestadores de servicios o fabricantes de equipos de red como os NEMs, né? Huawei, Ericsson, Nokia, ou por contratistas, né? Los métodos de procedimentos acordados, como chamamos o famoso MOP, se utilizam para garantizar que todos os aspectos da atualização da rede sigam um processo estándar, padrão, não? Utilizando instrumentos aprovados com versões de software corretas e a provisão de informes em um formato estandarizado, não? Sin embargo, não todos os técnicos trabalham da mesma maneira e com o pico atual de atualizações de rede e de carga de trabalho, a rotação de técnicos é significativa, realmente, em este mercado, não? Estes desafios aumentam aún mais a complexidade do processo general de atualização de rede, não? O tempo de comercialização pode ver-se comprometido se não se seguem os procedimentos de pruebas corretos e com os resultados das pruebas não se entregam corretamente ou de maneira oportuna, não? Viave trabalha com provedores de serviços para ajudá-los a superar as dificuldades e minimizar o caos durante a atualização e atividade de administração de redes, não? A gestão de provedores, empregados e contratistas, como um equipo, como informe e procedimento de pruebas consistentes, não? É essencial para garantir uma força de trabalho flexível e uma fácil adaptação das pessoas durante uma atualização. Então, Viave tem uma ferramenta que chamamos de StrataSync, que é uma solução de software habilitada em la nube, que ajuda os provedores de serviços potenciar, não? Seus recursos humanos e equipos de pruebas para enfrentar os desafios de prueba de rede de maneira eficiente e efetiva, não? StrataSync proporciona gestão de ativos, né? Gestão de configuração e gestão de dados de pruebas para instrumentos de Viave, não? Assim como o segmento de instrumentos de terceiros também. Então, se tem um operador em Latam que faz toda a parte de activação, operação e mantenimento via um contratista, este operador pode gerenciar todo isso diretamente com este software de nós, que chamamos de StrataSync, não? Então, StrataSync proporciona a los provedores de serviços visibilidade em tempo real de seus ativos e de dados de prueba, não? Então, em termos generales, existe a expectativa que 5G seja uma plataforma de inovação que criará um entorno em que os novos serviços sejam possíveis e possam comercializar-se rapidamente, não? Isto permitirá que os provedores de serviço aproveitar as oportunidades do mercado e satisfazer dinamicamente as necessidades cambiantes de los consumidores e companhias, não? Sin embargo, implementar e respaldar a complexa tecnologia e arquitetura da rede 5G
no será un ejercicio trivial, ¿no? El tiempo de comercialización y la calidad de la red dependerán del rigor de las pruebas y las mediciones durante el ciclo de vida completo de la red. Entonces, Viavi es líder en la industria de pruebas de medición y está en la mejor posición para proporcionar la solución de pruebas de red más completa y de extremo a extremo, de end-to-end, ¿no? Con un portafolio de instrumentos y sistema totalmente integrado y habilitado para la nube, con la parte de automatización de software y servicios para pruebas de red, otimización del rendimiento y garantía del servicio. Los operadores y sus socios pueden estar seguros de una implementación de red sin problemas y ciclo de vida sostenible de la red. Me gustaría añadir solamente que Viavi hoy es, en su mercado tiene el liderazgo de un programa que se llama Test Process Automation, donde nosotros acá nos enfocamos en crear soluciones basadas en nuestros instrumentos que permiten a operadores de servicio, a contratistas, tanto de la parte óptica como de la parte de RF, en el caso del enfoque de 5G muy grande, a ahorrar tiempo de sus equipos, hacer las instalaciones y comisionamiento de sus redes desde la primera vez con éxito, evitando retrabajo y con eso generando procesos consistentes que permiten que justamente este time to market, que es un speech muy fuerte del 5G, sea realmente cumplido y que de esta manera se pueda tener el retorno sobre la inversión más rápido lo posible. Esto a través de un conjunto de instrumentos, como menciona Everton, que están conectados a la nube con esta plataforma de gestión que se llama StrataSync, que permite consistencia entre los procesos y que evita, como comentaba Everton también, este caso que como hay un turnover muy alto de la gente, de los técnicos, pero que se salga una persona a otra que entre ya esté dentro del proceso. Todo este cuidado con el proceso fin a fin, end-to-end, nos permite estar bien posicionados para apoyar a nuestros clientes, que sus despliegues del 5G y de la fibra que viene junto con el 5G sean lo más eficiente posible, con el menor costo y con la más, ¿cómo puedo decir? Con la más grande capacidad de estar listos para operar lo más pronto posible. ¿Okay? Sí, perfecto. Esto todo es muy interesante. Muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Me gustaría agradecer también a nuestra audiencia que está acá mirando a nosotros, su tiempo, y es un placer estar acá compartiendo estas informaciones y estos retos que de verdad son lo que nos mueven acá, ¿no es cierto, Everton? Cierto, gracias Thalita, gracias Ricardo, fue un placer compartir toda nuestra experiencia en el mercado LATAM, principalmente para las personas que están involucradas con 5G y fibra también. Sí, muchas gracias. Al contrario. Esta entrevista fue ofrecida por Viavi. Muchas gracias por mirarnos y hasta la próxima.